Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de Conserva la Voz, su podcast conservador en fecha 14 de mayo de este 2025. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo episodio y, por supuesto, una alternativa, como siempre decimos, Conserva la Voz, para esas voces disidentes que no se creen la narrativa de los principales medios de comunicación. Para hoy hay bastante información que compartirles. Yo quiero empezar con algo que realmente me tiene muy preocupado. No es para celebrar, a pesar de que muchos dirán, esta es una administración, la del presidente Donald Trump, que no solo defiende sus intereses, sino también defiende los intereses de los aliados. Quiero referirme a este tema con profunda preocupación por tal vez aspectos que muchos no están viendo o que si lo saben, lo están ignorando. Y tiene que ver con el anuncio del presidente Donald Trump que instó al presidente, entre comillas, de Siria, Ahmed al-Shara, a firmar acuerdos en una reunión previamente no planificada, pero que si ellos estiman que puedan ser partícipes a quienes se los vaya a reunir. Y esto con la promesa de levantar las sanciones en contra de Siria. Créanme que este es un tema bastante complejo y yo quiero analizarlo no tanto desde la perspectiva de cooperación o del sueño de todo este Oriente Medio que tiene una larga data de conflicto, de luchas, de guerras, de ataques y tantas otras cosas, y que para muchos es un anhelado sueño de paz que tanto la Liga Árabe, el establecimiento de un Estado palestino, de un Estado de Israel y todo esto, pues tenga no digo un final, pero por lo menos lleguen a ciertos acuerdos, el cual ya deje de estar teniendo cada año, cada mes, cada semana o cada día víctimas inocentes que mueren en medio del fuego cruzado. Entiendo que existe esa necesidad, pero hay algo que no estamos considerando en esto, y es que entre comillas, gobierno, que no es un gobierno legítimo, es otra dictadura impuesta por terroristas, gente que ha salido de una rama de Al-Qaeda y que a punta de pistola y de todo este radicalismo que ellos manejan, lograron derrocar a la anterior dictadura de Bashar al-Assad, que de alguna manera, dictadura o no, protegía a las minorías alawitas, pero sobre todo a los cristianos ortodoxos. Y es por ellos por quienes quiero levantar mi voz de preocupación. Hay muchos informes a los cuales voy a hacer referencia en este programa que indican de miles de personas asesinadas, sobre todo cristianos ortodoxos a quienes han perseguido, lo siguen haciendo, los torturan, los masacran, los desaparecen y hacen este tipo de salvajadas a plena luz del día cuando los están filmando, se burlan de ellos, incluso con los cuerpos muertos. Los terminan, no quiero ni siquiera mencionar las vejaciones que hacen con las personas fallecidas. Pero bueno, antes de entrar en detalle con estos documentos, primero vayamos viendo la noticia per se que nos trae, y es el anuncio, ya les decía, del presidente de instar a este terrorista, diría yo, a este que se hace llamar, mal llamado presidente ahora de Siria, Ahmed al-Shara, a firmar acuerdos de Abraham. No, lo que se espera en esto es que tengan una reunión con dos líderes al margen de una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad, donde va a estar también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Él ha dicho en una intervención por teléfono que es posible que esté ahí. Actualmente en Siria, pues no se reconoce la condición del Estado de Israel, menos los acuerdos de Abraham.
y fueron solo una de las solicitudes que ha hecho el presidente de Estados Unidos a Siria en un esfuerzo por normalizar las relaciones. A cambio de ello, pues ha prometido que va a liberar sanciones. Le ha ordenado también al líder sirio que hiciera que todos los terroristas extranjeros abandonaran Siria, deportara a los terroristas palestinos, ayudara a Estados Unidos a prevenir el ascenso de ISIS y asumiera la responsabilidad de los centros de detención de ISIS en el noreste de Siria. Esto según lo ha dicho la Casa Blanca. La decisión del mandatario, del presidente Trump, de levantar las sanciones a Siria ha provocado una ovación de pie de los líderes y empresarios saudíes en un foro de inversiones el día de ayer. Decía el presidente Trump en esta reunión, tenía la firme convicción de que esto les daría una oportunidad. Les da una oportunidad, una gran oportunidad. Fue un honor para mí hacerlo. Actualmente estamos explorando la normalización con el nuevo gobierno de Siria. Al-Shara, de 42 años, es un militante de carrera que luchó contra las tropas estadounidenses como miembro de Al-Qaeda en Irak a principios de la década del 2000, antes de fundar la filial del grupo terrorista Frente Nusra en Siria. Esto lo hizo el 2012. Rompió con el liderazgo de Al-Qaeda, esto según los libros, y esto aparentemente solo para el público en el 2016, y ha tratado de reinventarse como defensor de la diversidad religiosa de Siria, que incluye cristianos y alawitas, que representan más del 10% de la población, y a drusos, que representan alrededor del 3%. Mentira, esto no es cierto. Esto también es solo para la opinión pública, difundida por los principales medios de comunicación occidentales, que de alguna manera quieren hacer ver a este ejército rebelde de liberación, que no son más que terroristas, quieren hacerlos ver como quienes han traído paz y gobernabilidad o una nueva esperanza para el pueblo de Siria. Mentira. Lo que han traído es radicalismo. Han entrado por las armas y con un salvajismo brutal han ido azotando, masacrando a todas estas comunidades, a estas minorías religiosas como los alawitas y los cristianos ortodoxos. Y ahora resulta que el presidente Trump lo que quiere es levantarle las sanciones sin siquiera tener en cuenta que hay gente de estas minorías que han sido asesinadas, y esto es lo que a nosotros realmente nos llama la atención. Estos acuerdos de Abraham fueron negociados por el presidente Trump en su primer mandato y lo hizo su yerno, Jared Kushner, quien era además asesor de la Casa Blanca. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos acordaron inicialmente establecer relaciones con Israel bajo los acuerdos de Abraham y luego se les unieron Marruecos y Sudán. El Estado judío anteriormente había tenido relaciones con dos estados árabes, Egipto y Jordania, como parte de los acuerdos de paz anteriores a estos planteados más bien como los acuerdos de Abraham. Lo que otra vez a nosotros nos parece realmente preocupante es que se presente la gran oportunidad por parte de esta administración número 47 de los Estados Unidos, primero, legitimando a un dictador como presidente, porque eso es lo que es. Este Ahmed al-Shara es un terrorista y se está legitimando a este gobierno de terror, que además, dentro de lo que son estas conversaciones, o lo que llaman también los acuerdos de Abraham, que supuestamente es para encontrar paz y ayudar al Estado de Israel, que es uno de los grandes aliados, y no el más importante, de los Estados Unidos, pero no se está mencionando la protección que tiene que haber contra otras minorías como los alawitas, o más aún, lo que a nosotros nos interesa, los cristianos ortodoxos. Se habla de que hay unos 10,000 combatientes de ISIS que están encarcelados en la región donde la milicia kurda, apoyada por Estados Unidos, conocida como Fuerzas Democráticas Sirias, se encarga de mantenerlos encerrados. Uno de los requerimientos de Estados Unidos es que los terminen sacando de Siria. El problema es a dónde los vas a mandar. Independientemente que tú muevas estas piezas hacia otro lugar, ellos son radicales, son terroristas.
Esta gente conoce desde su niñez que debe ir en contra de lo que ellos consideran los infieles y son adoctrinados de esa manera al punto que no tienen temor de dar o sacrificar, como ellos entienden, sus vidas por su fe, por su credo. Y en nombre de ello, pues masacran, asesinan, persiguen, torturan y hacen todo tipo de vejaciones contra otros seres humanos que no coinciden con su mismo credo, que no coinciden con su misma cultura musulmana. Y esto para nosotros debería de ser algo preocupante. Aquí tengo un dato que sale del Parlamento Europeo, y usted también lo puede encontrar en los documentos públicos del Parlamento Europeo. Lo encuentra como la abominable masacre de cristianos y alauitas en Siria y la urgente necesidad de una respuesta inmediata y decisiva de la Unión Europea. Esto fue publicado el 3 de noviembre, más bien, el 11 de marzo de este 2025. Dice, las crecientes y más recientes masacres en Siria, en las que 1.300 personas, la mayoría civiles, de la minoría alauita y cristianos, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad islamistas, constituyen crímenes de lesa humanidad y no pueden quedar impunes. Este atroz ataque contra las minorías cristianas revela la verdadera naturaleza de este nuevo gobierno formado por un grupo de origen islamista radical. Mientras Europa se queda mirando como un observador pasivo, las comunidades cristianas y otras minorías en Siria enfrentan una amenaza existencial que se suma a una larga lista de persecuciones en la región. Considerando la incuestionable responsabilidad que tiene la Unión Europea de proteger a las minorías cristianas y combatir la persecución religiosa, ¿puede la Comisión responder a lo siguiente? Y aquí lanzan 3 preguntas que nos parecen interesantes. ¿Por qué no ha condenado todavía firmemente estas masacres llamándolas por su verdadero nombre, es decir, limpieza étnica y genocidio contra cristianos y alauitas? 2. ¿Qué medidas inmediatas y específicas adoptará para poner fin al derramamiento de sangre y garantizar la protección de las comunidades cristianas y alauitas que quedan en Siria? 3. ¿Cuándo reconocerá finalmente el peligro evidente que supone la propagación del islamismo radical en la región y adoptará medidas eficaces para proteger los valores europeos y las libertades religiosas? Preguntas que nos parecen realmente importantes que estas autoridades políticas supranacionales deberían contestar y a las cuales también esta administración no debería mirar para el costado. Reconocer al presidente o como presidente al actual terrorista que está gobernando Siria es legitimar una dictadura de terror. Priorizar el tema de Israel, igual que con el conflicto palestino, por encima de personas desprotegidas en esta región, también debería de ser un llamado de atención para demócratas y republicanos. Si realmente tenemos un interés de encontrar paz en esa región, en Medio Oriente, conflictiva desde hace siglos, diría yo, si realmente existe esta legítima necesidad de encontrar paz o encontrar acuerdos de paz o estos acuerdos de Abraham, ¿por qué los intereses estatales, por qué esos intereses tienen que primar sobre la gente inocente que hoy está todavía siendo masacrada, algunos igual sobreviviendo como pueden ante la persecución, el abuso de este gobierno terrorista sirio? ¿Y por qué se tendría además que dar o levantar las sanciones para un gobierno, otra vez legitimando un gobierno terrorista, cuando lo único que ha hecho a grandes luces y por hechos mostrados es tomar el poder por la fuerza, por las armas, asesinando a las personas y además no ha ofrecido ningún tipo de garantía primero para su gente? Cualquier tipo de logro y, pienso, reivindicaciones a favor de los derechos de la mujer, cualquier logro que hayan tenido en Siria, hoy todo eso ha sido abolido y no hay garantías, por mucho que ellos digan
que van a respetar las decisiones de las mujeres y que van a permitir que vayan a continuar estudiando o que se sigan superando, no hay garantías. ¿Cómo puedes confiar tú en un dictador, en un terrorista? ¿Cómo públicamente te das incluso la mano o aceptas encontrarte o tener un acuerdo con quienes realmente no respetan los derechos humanos? Y tendríamos nosotros que exigirle, demócratas y republicanos, independientes, verdes, cualquier ciudadano estadounidense, que debe exigir primero garantías a ese Estado o a ese nuevo mal llamado gobierno, es una dictadura, de que tiene que prevalecer el cuidado por esas personas inocentes, que esas minorías tienen que ser respetadas y cuidadas, no perseguidas. ¿Y qué tipo de garantías? Por escrito, no de palabras, por escrito, que van a tener. ¿Qué tipo de protección en cuanto a la normativa? Si es que realmente hay parlamentos funcionando y si hay algún Estado de Derecho funcionando, ¿qué tipo de garantía va a tener esas personas? Primordialmente por la vida. Primordialmente por la vida, ya más allá del credo, de la forma de pensar, de vestir, de lo que sea. No, primero el respeto por la vida. ¿Qué garantía por esa vida van a ofrecer estos terroristas que ahora gobiernan Siria? Hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema y les decía, es importante que nosotros revisemos los cuestionamientos que se están haciendo también por parte de otros países europeos y que señalan esta persecución y masacre contra estas minorías alauitas, igual que los cristianos. A nosotros nos afecta profundamente el tema cristiano y no necesariamente porque sean cristianos ortodoxos vamos a mirar a un lado, siendo nosotros ya sea evangélicos o igual católicos. No, son cristianos, son hermanos en la fe en Cristo. Y tenemos que abogar por ellos. Hay una masacre no solamente en Siria, hay otras regiones de África donde hay una lucha brutal, sino hay una persecución brutal en contra de los cristianos. Y a nivel mundial, el cristianismo está siendo duramente golpeado. Hay personas que solamente por creer en Cristo están siendo perseguidas, silenciadas, retiradas de su trabajo, están siendo golpeadas, están siendo sacadas de sus iglesias, las están transformando en mezquitas, están haciendo que estas personas se hinquen, se arrodillen, se adoctrinen a nuevos credos que no son los nuestros. Hay masacres, hay asesinatos, hay persecuciones, los desaparecen. Hay gente armada de muchos de estos grupos irregulares en África que lo único que hacen es llegar cuando están en pleno culto, los arrodillan y los terminan asesinando. Este tipo de denuncias tiene que ser cada vez más fuerte y tenemos que levantarnos en la defensa de nuestros hermanos cristianos. Y créanme, no solo se trata de Siria, se trata de otras partes del mundo. Y no podemos seguir siendo tan permisivos, tan pasivos, tan espectadores silenciosos, sin decir, sin hacer nada. Tenemos que hacer lo posible para buscar la protección de estos hermanos en Cristo. No hacerlo por omisión o inacción nos convertirá en cómplices de esto. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de las principales redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V TV. Esto en la mayoría de las plataformas sociales, solo en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Escríbame un mensaje, puede hacer sugerencias sobre el tema, simplemente mandarnos un saludo o puede también pedirnos alguno de los documentos que hacemos lectura en este programa y con mucho gusto se lo compartimos. Entre otros temas que tenemos para esta agenda de miércoles 14 de mayo de este 2025, hay este anuncio interesante del presidente Donald Trump que dice que está considerando sanciones secundarias en contra de Rusia
antes de las posibles conversaciones de alto riesgo entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto posiblemente realizarse mañana en Turquía. Siempre estoy considerando las sanciones secundarias, es lo que dijo el presidente Trump. Ahora, él dice haber enviado al secretario de Estado Marco Rubio para representarlo en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania que se van a realizar, como le decía, el día de mañana en Estambul, para poner fin de una vez por todas a esta novela, esta dramática novela, este conflicto armado, uno de los más sangrientos en los últimos años. Zelensky, y este es el dato que me parece que hay que tomar en cuenta, ha aceptado asistir a las conversaciones después de que el presidente Trump lo presionó para hacerlo. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha confirmado de que va a estar ahí personalmente. Y esto seguramente, si es que no se da, y conociendo el carácter efusivo que tiene Volodymyr Zelensky, seguramente puede hacer una ruptura en el proceso de negociaciones. Y claro, el presidente Donald Trump lo que estaría tratando de hacer es presionar para que de una vez por todas también él pueda cumplir con esta promesa de campaña de encontrar un acuerdo de paz para este conflicto armado, para esta guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusa. El presidente Trump dijo: traeremos paz no solo aquí, sino que sé que ustedes están involucrados en ayudarnos en otras regiones, como lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Estas fueron las declaraciones ayer del mandatario. Creo que hoy, quizás mañana, quizás el viernes, nos llegan muy buenas noticias, pero ya veremos. Trump dijo a los periodistas también en la Casa Blanca que volaría allí si pensara que sería útil, pero ya ayer por la noche dijo que habría indicios de que estuvieran haciendo preparativos para un desvío hacia Turquía. Eso quiere decir que en las próximas horas bien podría estar el presidente de los Estados Unidos sentado en una mesa de negociaciones con un Volodymyr Zelensky desde Ucrania presente. No se ha confirmado al presidente ruso Vladimir Putin, pero tal vez en lo que va estos días se podría estar llegando a un acuerdo. Lo que sí llama poderosamente la atención es que se esté ejerciendo otra vez algún tipo de presión por parte de la administración Trump, diciendo que está considerando que se va a poner estas sanciones secundarias a Rusia antes de estas posibles conversaciones de alto riesgo, como también lo ha declarado la prensa internacional. Estaremos en vilo. Lo que más nos interesa, creo en general, republicanos, demócratas, liberales, igual independientes, del Partido Verde, de cualquier otra filosofía política, lo que más nos interesa siempre es que se vele por la integridad y la seguridad de las personas, que no se pierdan más vidas inocentes en medio de conflictos armados y que ojalá en lo que va de este 2025, si hay zanjas que se pueden cerrar y hay conflictos que se pueden terminar y donde está de por medio la vida humana, ojalá se puedan llegar a grandes acuerdos. Hay un libro que estoy seguro más de uno ha estado escuchando a los principales medios de comunicación que están haciendo referencia, porque este nuevo libro habla sobre cómo el presidente Joe Biden realmente no estaba en sus cabales para llevar adelante una administración, para ser el presidente de la nación más importante del mundo. De alguna manera, se había inventado esta presidencia para Joe Biden y que este señor, incluso muchos de sus asesores, ya habían contemplado que en caso de que se diera un segundo mandato, este señor tenía que hacerlo en silla de ruedas. Y es que ya era bastante bochornoso ver a un señor de tan avanzada edad y con problemas cognitivos caerse en la bicicleta, no una, varias veces, tratando de subir las escaleras y tratando de mostrarle al pueblo estadounidense algo que no era real, subiendo las escaleras y caerse, o tratando de caminar en suelo plano, igual caerse. Entonces ya era bochornoso
y muchos de sus asesores habían considerado incluso que debería de estar en silla de ruedas porque tenerlo de pie también era un peligro para su integridad. Este es un dato que sale en el USA Today. Usted lo puede encontrar como el titular. Sale el día de ayer a la noche, a las 10:30 de la noche. Dice: Joe Biden no reconoció a George Clooney en la recaudación de fondos de la campaña de 2024. Esto según un nuevo libro. El expresidente Joe Biden dice no reconoce a Clooney en un evento de recaudación en Los Ángeles, donde el actor organizó para él durante la campaña presidencial de 2024. O sea, es un evento que le preparó este actor progre, George Clooney, más demócrata no puede ser, y que no lo había siquiera reconocido. El momento que sacudió a Clooney hasta lo más profundo, y esto reportado también en otro medio de comunicación por Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios, ocurrió en una recepción detrás del escenario mientras él y la actriz Julia Roberts, otra copresentadora del evento de recaudación de fondos del 15 de junio, posaban para fotografías con los asistentes. Cuando Biden entró en la sala, parecía severamente disminuido, como si hubiera envejecido una década desde que Clooney lo vio por última vez en diciembre de 2022. Y el presidente dio pequeños pasos mientras un asistente guiaba su brazo. Se lee esto en un extracto del libro publicado por The New Yorker. ¿Conoces a George?, le dijo al presidente el asistente que guiaba a Biden, tratando de recordarle quién estaba frente a él. Uno de los actores más famosos del mundo y el anfitrión del lucrativo evento al que asistía Biden. Sí, dijo Biden, gracias por estar aquí. A medida que continuó el intercambio, dice el libro, parecía claro que el presidente no había reconocido a George Clooney. Claro, nosotros realmente que sea o no reconocido ese actor progresista es lo de menos. El tema es que durante esos 4 años, esto que nosotros ya decíamos en el 2020, porque créame, nosotros hicimos nuestras publicaciones a través de las principales plataformas sociales, pueden ustedes revisar. Tengo más de 7,000 videos publicados en Instagram, donde entre muchos de ellos pueden ver el verdadero deterioro cognitivo de Joe Biden en el 2020, donde en sus pocos eventos de campaña, porque tampoco es que hacía muchos eventos de campaña, pero en las pocas reuniones que él ofreció para estar en forma directa con la gente, el señor no era capaz de hilvanar o de terminar un párrafo completo. Era incongruente con lo que empezaba diciendo y cuando ya estaba por terminar alguna frase, cambiaba lo que estaba diciendo. El señor ya tenía muchos problemas. Yo recuerdo incluso allá en el 2021, cuando ya era presidente, Joe Biden ya había sido posesionado, un amigo de Virginia, un gran amigo de muchos años, que además es un demócrata, sacaba cara y decía que había que tener consideración, que el señor había tenido problemas de salud y que lo que tartamudeaba era producto de esos problemas de salud que ya le aquejaban de hace varios años. Y yo estaba de acuerdo, y créanme, si el tema se tratara de un octogenario, o sea, de una persona, de un anciano que está teniendo este tipo de problemas, incluso se decía, y esto no está confirmado, pero pues habían publicaciones que hacían notar que incluso Joe Biden realmente necesitaba pañales, porque en uno de los eventos se vio cómo su pantalón estaba manchado. Y esto podría haber sido o no un café derramado, o pudo que realmente le haya ganado y que pues simplemente pues pasan accidentes a ciertas edades donde no controlas los esfínteres. Y esto puede pasar y es normal. Y créanme, si se tratara simplemente de una persona, adulto mayor, un anciano, pues por supuesto hay que tener todas las consideraciones posibles. Estás hablando de una persona que ya debería estar
en un retiro, que la mayor parte de su vida, ya sea de joven o de adulto, pues ya esa etapa terminó, que incluso si necesita la ayuda, la asistencia, pues habrá que tenderle la mano, porque al final del día todos vamos a llegar a viejos y tarde que temprano necesitaremos la ayuda o de nuestros hijos o de nuestros nietos, y en la medida en cómo habremos obrado durante esa etapa de sus vidas, pues recibiremos de forma recíproca ese amor, dedicación y tiempo que les dimos. Aunque incluso dando lo mejor no lo vas a recibir, pero sin embargo, pues esperamos siempre que exista esa parte en la vida. Y créame, esa parte la tengo muy clara y reconozco en lo posible, y cuando tengo la oportunidad, pues también le echo la mano a quienes puedo, sobre todo cuando se trata de adultos mayores. Pero cuando hacíamos esta conversación con este amigo en Virginia, demócrata, yo le decía, aquí el problema es que no estás hablando de una persona común y corriente, no estás hablando de cualquier abuelo o primo de un abuelo, o sea, el abuelo de un primo o el abuelo igual del vecino, no, estás hablando de la primera autoridad del país, de la nación más importante del mundo, la que se encarga de controlar y poner algo de estabilidad. Tenemos gobiernos que si fuera por ellos se terminan matando hasta, créanme, hay gente allá afuera de nuestras fronteras que harían cualquier cosa por mantener el poder, que harían lo impensable, incluso con sus vecinos, tan solo para demostrar que tienen poder. Y que si nosotros no cuidamos a ciertos aliados que tenemos en partes estratégicas del mundo, estos abusadores, estos matones, podrían acabar y destruir con estas naciones que ligeramente pueden sostener sus democracias. Incluso, me atrevo a decir, gobiernos socialistas que peligrarían de igual manera si a estos abusadores se les permite. Hay mucho que hay que cuidar fuera de nuestras fronteras si realmente queremos garantizar algún tipo de estabilidad, algo de paz en lo que va de este siglo XXI, e incluso teniendo potencias hegemónicas en el mundo que se disputan sobre todo el poder, incluso habiendo esto, todavía hay vejámenes, todavía hay gobiernos de dictaduras, hay quienes abusan, los más grandes de los más pequeños, y créanme, la historia tiene varios capítulos los cuales cometen este tipo de atrocidades. Pero estamos hablando de quien ocupa uno de los puestos de poder y de decisión. Y en este caso hay un presidente, o tuvimos un presidente como Joe Biden, que mostró todo tipo de debilidad, incongruencias, deterioro cognitivo, incluso deterioro físico. Sin embargo, esta prensa progresista, mentirosa, aliada de los demócratas, se encargó de encubrir todos estos años. Y la vez que mencionábamos, y otra vez, le repito, usted puede encontrar las publicaciones en mis redes sociales, sobre todo las de Instagram. Tengo más de 7,000 publicaciones, los cuales hacen referencia, entre ellos, al deterioro cognitivo de Joe Biden ya en campaña electoral del 2020, donde se nota muy claro. Y desde ahí a nosotros, a quienes hacíamos algún tipo de denuncia pública con relación al deterioro cognitivo de Joe Biden, que era muy evidente, nos desacreditaron, nos vilipendiaron, nos censuraron, nos cancelaron, nos suspendieron las cuentas. Y ahora resulta que 4 años después teníamos la razón. Y que ahora incluso a tono de mofa hacen publicaciones esta prensa progresista, como por ejemplo esto del USA Today que ahora le estoy diciendo, donde se supone que hay una persona que hace una fiesta de recaudación de dinero y es uno de los actores, entre comillas, más famosos del mundo, pero sin embargo Joe Biden ni siquiera lo reconoce. Y tenemos, por ejemplo, otra publicación igual, ¿no? Biden, oxidado, dice, durmió una siesta durante la preparación del debate mientras sus asesores esperaban que fuera un gran actor destacado en el día del partido. Dice, Joe Biden tuvo dificultades en los debates de práctica antes de su desastrosa actuación contra Donald Trump el año pasado, lo que dejó a sus asesores con pocas opciones más que cruzar los dedos y esperar que tuviera un buen desempeño el día del debate. Esto según revela el nuevo libro sobre el colapso de la administración demócrata. Los asesores de Biden, dicen, reservaron un tiempo considerable para prepararse durante varios días en la residencia presidencial de Camp David,
en la zona rural de Maryland en junio del 2024. Cuando el presidente regresó tras un viaje a Europa para conmemorar el 80 aniversario del Día D y asistir a una cumbre del G7, estaba oxidado y exhausto, esto según Original Sin, coescrito por Alex Thompson y Jake Stopper. Este libro es bastante interesante, no digo muy revelador porque ya eso lo sabíamos, sin embargo, pues está exponiendo lo que por mucho tiempo la prensa progresista había ocultado. Dice, mientras tanto, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, estaba decepcionado con la preparación de Biden para el debate de CNN del 27 de junio. Esto escriben Thompson y Tapper. Le habían asegurado que Biden había estado revisando sus materiales de preparación antes de llegar a Camp David, pero no lo había hecho. Llegó agotado, desanimado, prácticamente durmiendo todo el primer día, incluso después echando muchas siestas. Esto es lo que publica este libro. En los debates simulados, los autores escriben: el desempeño de Biden varió de malo a pésimo. Su voz era difícil de escuchar, su forma de hablar era vacilante y sus respuestas eran ambiguas. Los asesores también le dijeron que tenía la boca abierta cuando no hablaba y le pidieron que la cerrara. Su voz se volvió más ronca a medida que avanzaba la semana, hasta el punto que sus asesores no podían oírlo durante las sesiones de práctica. Biden no dejaba de pedirle más pastillas para la tos. Para empeorar las cosas, estoy continuando con este artículo, el presidente Biden se resfrió, al que atribuyó su brutal actuación, y se le realizaron pruebas de COVID-19 en al menos 2 ocasiones. Su enfermedad, según se informa, llevó al equipo de preparación del debate a reducir sus planes iniciales para que pudiera recuperarse. A pesar de las señales de advertencia, afirman Thompson y Tapper, muchos de los allegados de Biden salieron de la preparación del debate sintiéndose bien. Una y otra vez sus asesores habían visto a Biden actuar mal en la preparación y luego mejorar en el escenario. Como dijo el presidente de la campaña de Biden y productor de cine Jeffrey Katzenberg al salir de Camp David: bueno, nuestro hombre es un actor de élite. Su torpe actuación desató un pánico entre los demócratas que finalmente culminó con él convirtiéndose en el primer presidente legítimamente elegido que no buscó un segundo mandato desde Lyndon Johnson en 1968. Yo no recomiendo este libro, sin embargo, el que quiera hacerlo, el título es Original Sin, Pecado Original, que relata muchas de las paupérrimas actuaciones que ha tenido el presidente Joe Biden durante su administración. Pero yo creo que es más importante destacar que no es tanto que Joe Biden, que ya se mostraba como tal antes de ser elegido presidente, sino es cuán mentirosa es la prensa y sobre todo cómo pueden conspirar, cómo es que pueden unirse y cómo pueden orquestar una maquinaria de ingeniería social para establecer narrativas. Porque se decía de una y de otra manera que el presidente Biden, por ejemplo, desde el inicio no daba conferencias de prensa. Y es que era obvio. El señor no estaba en sus cabales para poder asumir respuestas coherentes con relación al manejo de la presidencia. Era simplemente un hazmerreír y todo era un riesgo para quien quiera que estuviera como su asesor de la Casa Blanca. Eligen de igual manera, creo, a la peor secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que no solo entra por ser negra, por ser mujer, lesbiana además, y que estaba muy, pero muy finamente alineada con todas estas políticas socialistas, estas izquierdistas. Entonces, con una mala representante, que lo único que hace es hacerse víctima en el podio de la Casa Blanca, la cual no utilizó para informar, sino para hacer campaña LGBTQ,
Pues realmente la administración Biden, desde su representación como la secretaria, igual en sus actuaciones, era paupérrima. Pero teníamos a los principales medios de comunicación que no se atrevían a decirlo. Muchos de estos sinvergüenzas, pseudoperiodistas, que han estado ahí todavía, son reporteros en la Casa Blanca, habían visto el accionar, habían visto cómo era el deterioro del presidente Joe Biden. Sabían que no era capaz de sentarse y tener una entrevista coherente. Muchas incluso de estas entrevistas, como también lo hemos visto, tenían tarjetas donde ya sabían quién iba a preguntar y qué es lo que le iba a preguntar, y ya había una respuesta preparada, que incluso habiendo toda esta cadena de preparación, Joe Biden no era capaz de responder coherentemente. Como podrán ustedes escuchar no solo en este episodio, mi crítica y mi desdén en contra de estos principales medios de comunicación, a los que claramente señalo como aliados de los demócratas, son los que han llevado adelante una narrativa, han hecho un encubrimiento sobre este deterioro cognitivo del presidente, han salido constantemente a la defensa de este anciano que no era capaz de llevar adelante las riendas de un país, pero más importante aún, si Joe Biden no tuvo la capacidad de gobernar, ¿quién estaba detrás del gobierno tomando decisiones? Sabemos que parte de ello las tomaba Kamala Harris, pero más, bueno, y esto es también de acuerdo a ciertas publicaciones donde la señora se le ha visto en muchos eventos con tufo de alcohol y también dando incoherentes disertaciones. Sin embargo, hay alguien que firmaba, por ejemplo, estos perdones presidenciales que en un momento superaron los 8,000. La normativa indica que el presidente debe revisar un caso a la vez para realmente determinar si amerita o no recibir este perdón presidencial. Sin embargo, pues con el deterioro cognitivo de Joe Biden, eso era imposible que el señor se haya sentado en sus 2 últimos meses, o 2 últimos meses de gobierno, tal vez un poco más, y que se haya sentado a revisar 8,000 casos, cuando el señor también se dedicaba, también en apoyo de este libro, y las imágenes que podíamos ver de que este señor se tomaba más descansos que un verdadero trabajo en ejercicio del gobierno. La pregunta es, ¿quién estaba detrás del gobierno? Porque se supone que el gobierno, o más bien, se supone que el pueblo estadounidense, a través del voto, había elegido a una persona. Pero detrás de esa persona habían quién sabe cuántas personas que han tomado decisiones. Hay quien ha usado esta firma electrónica automática del presidente Joe Biden. Hay que investigar hasta qué punto se ha llevado adelante este uso de esta firma automática que casi puedo asegurarle no solamente tiene que ver con haber dado perdones presidenciales. Lo que tenemos que ver es cuántos de estos beneficiados con los perdones presidenciales han hecho algún tipo, ya no ni siquiera voy a decir de pago, pero sí existe algún tipo de corrupción de por medio. Porque hay casos cuestionables a los cuales no deberían de haberse otorgado perdones presidenciales. Sin embargo, ¿de dónde es que este mandatario, Joe Biden, logra firmar más de 8,000 perdones o igual algún tipo de ajuste en los procesos legales de estas personas? Hay mucho que tenemos nosotros que cuestionar, pero inicialmente habría que empezar por la prensa progresista. Su credibilidad hace mucho ya lo han perdido. Cada vez, cada día, hay de a miles de televidentes que prefieren optar por las redes sociales. Incluso hoy, afortunadamente, la gente prefiere creer en este tipo de periodismo. Ese periodismo que no está en las grandes cadenas, sino el periodismo que es capaz de ser una voz disidente, pero también un periodismo que es capaz de investigar, de leer, de indagar, y no solamente comerse un cuento o una narrativa.
¿Hasta dónde usted, amigo oyente, le va a seguir creyendo a esos principales medios de comunicación? Que, ojo, no estamos hablando simplemente del encubrimiento de 4 años de una administración con un tipo que no tenía la capacidad cognitiva para dirigir un país. Hay mentiras mucho más grandes que estos mismos medios de comunicación han llevado adelante y no se han disculpado por ello. Hay casos que bien podríamos nosotros mencionar. Fuimos a una guerra con Vietnam con una mentira sesgada por parte de quien estaba a cargo de un departamento de Estado, Robert McNamara. Y ahí fue donde Estados Unidos recibió una de las más grandes vergüenzas al tener que evacuar, huir de esta guerra de Vietnam que nos costó realmente muchísimo dinero, pero otra vez fuimos a partir de una mentira difundida y propagada por la prensa progresista. Y después podríamos bien mencionar la guerra de Irak, igual a Afganistán. Se inventaron, a raíz de una publicación o de una declaración que hace Donald Rumsfeld de que habían armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Pero esto fue difundido fuertemente. ¿Por quién? Por los principales medios de comunicación, que otra vez, hasta el sol de hoy, ni siquiera se han disculpado. Y menos los actores políticos han sido procesados o han sido llevados ante la justicia. Y ojo, no solamente hubo un despilfarro de dinero, inversión de dinero, del dinero de los contribuyentes, miles de personas muertas, entre ellos soldados estadounidenses, pero todo queda en la nada. Entonces, ¿hasta dónde le vamos a creer nosotros a estos principales medios de comunicación? Seguramente es una reflexión que cada uno de los ciudadanos estadounidenses tendrá que hacer. Mientras tanto, voy a la última pausa aquí en Conserva la Voz. Ya volvemos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Les dije que para hoy tengo bastantes temas que compartir. Uno de ellos, también al que le hemos dedicado cierto tiempo en los episodios de Conserva la Voz, tiene que ver con los hermanos Menéndez. Déjenme decirles que tal vez para algunos progres, algunos quedó buenos, aquellos que prefieren siempre caer en esta narrativa o ingeniería social de ser empáticos, inclusivos, tolerantes, en la equidad, la diversidad y todas estas palabritas progres, seguramente esto debe ser no solamente un alivio para sus oídos, una noticia de fiesta para sus convicciones. Y es que resulta que esto de los hermanos Menéndez ahora pues se han salido con la suya. ¿Y por qué digo que se han salido con la suya? Yo creo que este es un caso muy conocido, ¿no? De Eric y Lyle Menéndez, quienes premeditadamente y de forma planificada asesinaron a sus padres. No lo hicieron simplemente como una forma de escapar de lo que ellos decían, era un maltrato continuo o quién sabe desde qué edades que los tenían abusando. Sin embargo, los dos, no uno, se dedicaron a planear el asesinato de sus padres y lo hicieron con saña. No solamente fue a escopetazos que los destruyeron, sino posteriormente también empezaron a hacer uso de la fortuna de sus padres. Bueno, vamos a ir viendo esto por partes. No le voy a dedicar mucho tiempo tampoco porque creo que no lo amerita tanto. Sin embargo, creo que es bueno mencionarlo. Cómo es capaz de toda esta industria del entretenimiento a través de la empatía y todas estas palabritas progres hacer cambiar la opinión pública y por ende también generar una presión mediática. Resulta que ahora el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Michael Jessic, ha reducido la sentencia de los hermanos de cadena perpetua sin libertad condicional, ha reducido a 50 años de prisión. Se supone que estos hermanos Menéndez ya están como unos 35 años, o más bien, ¿no? Van a alcanzar, creo, según estos datos, 35 años que han estado en la cárcel y que en el mejor de los casos
tal vez podrían solicitar ya una libertad condicional. ¿Y esto debido a qué? A que pues estos sujetos, según la ley de delincuentes juveniles de California, podrían someterse a esta ley debido a que cometieron el delito siendo menores de 26 años. Es la Junta Estatal de Libertad Condicional la que aún debe decidir si los libera, pero créanme, California es un estado tan progresista, tan socialista, que casi les puedo asegurar que van a optar por darles la libertad condicional. Se supone que ahora la fiscalía tiene que demostrar o tiene que encontrar pruebas para que el juez considere que esta sentencia de que puedan estar libres en las calles no signifique que vayan a cometer un delito violento grave. Entonces, y esto seguramente también para la fiscalía va a ser muy difícil. Y más aún cuando tienes todo este aparataje de los principales medios de comunicación, toda esta industria del entretenimiento que ahora va a celebrar y va a decir, bueno, somos capaces de cambiar la percepción y la idea de las personas, incluso a través de solo un documental. O bueno, se hicieron varios, pero yo creo que el que más ha impactado y ha ayudado en este movimiento por sacar a estos delincuentes, a estos asesinos de la cárcel, pues será el que hizo Netflix, que a muchos ha conmovido y que ha hecho pensar de que estos pobres seres humanos, cómo habrán sufrido en su niñez, cómo habrán sufrido en su infancia, y por eso justificado y merecido tenían sus padres de ser asesinados en la forma en que fueron asesinados. Ahora resulta, claro, han presentado pruebas, dos en realidad, una de una carta antes del asesinato y que mostraba cómo aparentemente pudo haber habido o no un daño psicológico o físico contra estos hermanos. Y adicionalmente hay otro en el que supuestamente el padre de estos hermanos Menéndez habría abusado de otra persona, lo cual pues confirmaría, según el juez, la fiscalía o quien quiera que esté a cargo, de que pues sí, evidentemente había violencia en la casa. Lo que nos parece realmente repugnante es que sea capaz toda esta ingeniería social de, a través de la presión mediática y además de toda esta ingeniería social, hacerle ver a la persona que, bueno, si te trataron mal cuando tú eras pequeño, tienes todo el derecho de matar a tus padres y puedes hacerlo con saña. Agarra el rifle, el revólver que más grande tengas en casa y termina deshaciendo y convirtiendo en pedazos el cuerpo de tus padres. Total, te abusaron desde tal edad, te hicieron esto, entonces está justificado. Y créanme, esto de alguna manera es el mensaje que toda esta progresía, todo este progresismo, le quieren meter a esta sociedad, a estos jóvenes sobre todo, que son volubles, que son fáciles de cambiar la percepción. Me preocupa más porque también dentro de esta juventud hay mucha, pero mucha gente de los millennials que también se han creído el cuento. Yo ahí en las redes sociales escucho a más de una mujer, siendo madre de hijos, abogar por estos hermanos, diciendo que, pues, qué tipo de vida le dieron, cómo les hicieron sufrir, hasta qué punto pudieron haberlos tratado mal, que asesinaron a sus padres. No se trata de eso. Se trata de que hay dos asesinos, delincuentes, criminales. Independientemente de cómo te hayan tratado, eso no justifica la forma en cómo hayas atacado a tus padres, aquellos que te dieron la vida, los masacraste. No solamente hiciste eso, además, de forma premeditada también te empezaste a gastar su dinero. Que si fuera como ellos decían, que estaban huyendo de toda esa opresión, daño psicológico y lo demás que ellos aseguran les hicieron, seguramente se hubieran escapado el momento que pudieron y tomar, aunque sea $1, y con $1 tú puedes ser libre. Créanme, o sea, si lo que estás buscando es libertad de un lugar de opresión, tú puedes elegir simplemente decir, basta, me voy y no vuelvo. Sin embargo, estos asesinos planificaron matar a sus padres y lo hicieron con saña. Y eso, lamentablemente, hoy nuestra sociedad fácilmente corrompible,
puede ser manipulada, ha caído en esta trampa mediática para generar empatía y hacer ver que, estos merecen una segunda oportunidad. ¿Y sobre qué? Sobre contemplar que hay una justificación para que los hayan matado a sus padres. Esto le digo es realmente grave. Sin embargo, créanme, pues es la forma en cómo avanza el progresismo bajo su mantra, o más bien yo creo que su esencia misma del progresismo es el relativismo. Al final, créanme, lo que estamos haciendo siempre es relativizar la vida humana y que cualquier justificación puede ser hoy válida si es que alguien simplemente decide quitar la vida de otro ser humano. Finalmente, y esto ya, créanme, ya solamente me quedan 3 minutos o 4 minutos para mencionar, hay un dato muy interesante. Ojalá en los próximos episodios de Conserva la Voz le podamos dar un poquito más de tiempo, y tiene que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha criticado duramente a la corrupta y globalista jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en un fallo explosivo sobre los textos secretos de la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. En un fallo que ha sacudido los cimientos corruptos de la Unión Europea, el Tribunal Superior ha declarado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, rompió las reglas de transparencia al ocultar mensajes de texto secretos que intercambió con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, justo cuando la Unión Europea se estaba comprometiendo con el mayor acuerdo de vacunas de su historia. La sentencia, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, expone una grave violación de la confianza pública y alimenta el creciente clamor por lo que los críticos han denominado el Pfizer Gate, un escándalo que subraya todo lo que está mal con la burocracia irresponsable de la Unión Europea, el control de las grandes farmacéuticas sobre la política y el estilo de gobierno corrupto y autoritario de von der Leyen. Mientras los globalistas aún se aferran a la trillada narrativa de salvar vidas o el bien común, la realidad ahora al descubierto es que el jefe o la jefa de la Unión Europea cerró acuerdos secretos por valor de miles de millones de euros sin supervisión ni registro. Acuerdos que obligaron a los Estados miembros a comprar hasta 1.800 millones de dosis de la vacuna experimental Pfizer-BioNTech contra COVID-19, un producto plagado de preocupaciones sobre efectos secundarios, pruebas apresuradas y supresión de datos. La comisión intentó ocultar los mensajes, alegando inicialmente su inexistencia, hasta que una entrevista con el New York Times en 2021 reveló la existencia de dichos mensajes. En ese artículo, Bourla, de Pfizer, se deshizo en elogios sobre cómo sus charlas informales con von der Leyen generaron una profunda confianza justo antes de que sellara el contrato de vacunas, el mayor que la Unión Europea jamás ha firmado. Hay mucha tela que cortar en este tema, porque no solo se trata de la Unión Europea y no solo se trata de la intervención o la interferencia, la injerencia también de la industria farmacéutica con gobiernos europeos, sino también con Estados Unidos, igual que Canadá y el resto de Occidente y otras partes del mundo. Cómo se llevó adelante, y no solo son contratos corruptos, sino han sido de beneficio solo para ciertos sectores y ha ido constantemente en detrimento del grueso de la población mundial. Ya ni hablar de los efectos secundarios, ni hablar del exceso de muertes a raíz de estas dosis experimentales, ni hablar de las personas que hasta el sol de hoy están viviendo con padecimientos que le han provocado estas dosis mal llamadas vacunas. Soy Freddy Silva, gracias por escucharnos en este episodio de Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Mañana la promesa de estar nuevamente con ustedes. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la Voz.